Muy buenas noches, licenciada. Este es el video del grupo número 7 y vamos a hablar sobre las grandes escuelas de la psicología. Las escuelas psicológicas son los grupos de psicólogos que compartían una visión teórica y enfocaban los problemas psicológicos con una orientación común, que han ido evolucionando a través del tiempo y todavía existen dichas escuelas que no han sido desenfasadas por huecos de la estructura que tenían otras en su objeto de estudio. Asimismo, las grandes escuelas de la psicología llegaron a un máximo logro que han tenido y son con el florecimiento en separar la psicología de la filosofía, haciéndola una ciencia experimental. Tenemos las más resaltantes que son el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivismo, en la cual mis compañeras van a explicar brevemente. Asimismo, también vamos a explicar un poco sobre los principales pensadores y colaboradores, además de las características más resaltantes. Entonces, le voy a dejar el tiempo a mi compañera Alejandra. Buenas tardes, licenciada, y para todos los que nos acompañan en esta tarde. Les voy a hablar acerca de lo que es el estructuralismo. El estructuralismo dice que como su nombre bien lo dice, se basa en la estructura de la mente. Esto da a entender de que son compuestas por varios elementos esenciales como el pensamiento, sentimiento y sensaciones. El pensamiento dice que es la capacidad de planear y dirigir una forma oculta que pues está a posterior de nosotros. La sensación y el sentimiento es cuando, quizás el sentimiento es cuando miramos algo, tal vez una historia triste y como que el corazón, hijo, se nos llena de tristeza y nos entra un gran sentimiento. Ahora las sensaciones es cuando en nuestra familia siempre da de que siempre llega como que a presentir que va a pasar algo. Entonces a veces dicen, tengo un presentimiento y se basa de que tal vez a alguien de la familia le pueda pasar algo bien o mal. También Gon realizó diferentes experimentos con las personas. Entre ellos tenemos las siguientes. La asociación de Gont, experimentos sobre sentimientos, eh, cronometría mental o tiempo de reacción. Funcionalismo. El funcionalismo dice que sostenía que muchas más interesantes estudios de los recursos que utiliza el humano para adaptarse y afrontar su medio de simplemente estructural. Esto habla acerca de analizar la mente y también los trastornos mentales, ya sea también por medio hereditario o por enfermedades. Em, Según Charles Darwin, este, decía que el funcionalismo son características físicas de los animales con ayuda de adaptarse al pensamiento. O sea que también trata de decir de que Charles ayudó al humano a adaptarse a este mundo. Sabemos que en los tiempos anteriores o en los tiempos de antes se hablaba más acerca de lo que eran los trastornos mentales y acerca también de lo que eran los trastornos ay, ¿cuál era el otro? Y lo que ay, perdón, ya me confundí. Este, ujú, ajá, ya. El funcionalismo también se centra para la mayoría de los conductistas. Entre estos está lo que es la memoria primaria a corto plazo y una memoria permanente. Según los psicólogos, del procedimiento de la información que desplazó el conductismo.
Y sería todo y el tiempo con mi siguiente compañera. Buenas noches, Ligda, compañeros. Pues a mí me ha tocado hablarse un poco sobre el psicoanálisis. El principal exponente es Sigmund Freud, en el año 1856 y 1939, en el cual que él fue el principal exponente que fundó la psicoanálisis. Era un médico vienés especializado en el tratamiento del problema del sistema nervioso. Freud se dio cuenta de lo que prácticamente convencional era insuficiente para tratar estos problemas, lo que se llevó a emplear otros métodos. Primero, la hipnosis. Pronto la abandonó, dando a conocer que no fue de su agrado o no le funcionó básicamente, sustituyéndolo por el procedimiento de la asociación libre, que consiste en pedir a los participantes que hablaran en la consulta brevemente relajados de todo lo que bien le viniera a la mente. Eso quiere decir que él hacía una asociación libre que en un grupo de personas ellos mismos contaban sus recuerdos, sueños o preocupaciones. De esta manera, Freud desarrollaba una nueva concepción psicológica. Normalmente, Freud es que comprendió la importancia de los procesos psíquicos, que no son conscientes de su influencia en la conducta. La perspectiva psicoanalítica supone que el ser humano se encuentra dirigido por dos tipos de impulso, sexual y agresivo. Estos dos son muy importantes, ya que el sexual es atraído por una persona a otra de sexo femenino y masculino. Básicamente el agresivo es cómo reaccionar agresivamente, ya sea por un golpe o responden mal a las personas que le andan preguntando o la que tienen enfrente. Freud también se dedicó a estudiar el significado de los sueños, cómo es posible la explicación de la conducta humana, como él se basaba en la introspección. Un paciente que no tenía plena confianza, con él solía ocultar tramas de sus sueños. Quiere decir que esto es comprendido como una facultad donde él no tenía su cabalidad. Freud, con su psicoanálisis de la inconsciencia, completó la psicología de Wundt, que estudiaba la conciencia. Salvó que el psicoanálisis no había laboratorio porque no buscaba ser una ciencia pura. Freud no se basó en recopilar conocimientos, sino en la aplicación inmediata de una nueva forma de tratar a los pacientes. Básicamente, Freud hizo la formulación topográfica de los psiquismos e incluye en 3 sistemas: el consciente, preconsciente e inconsciente. Quiere decir que estos hablan de que cada persona tiene su consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente es algo que nos referimos a algo lejano. Más tarde presenta una nueva formulación del aparato psíquico que complementa a la anterior. En esta formulación estructural, el aparato psíquico está formado por 3 instancias. El ello se rige por el principio del placer, por lo que es inherentemente inconsciente. El yo es una ensalada de contenidos. Se rige por el principio de la realidad y actúa con el ello y el superello. Representa las normas morales e ideales, el superyo. Eso quiere decir que el consciente, subconsciente, se representa en ellos. Los principios del placer nos dice que el organismo inicialmente se orienta hacia el placer, evita las tensiones y el displacer y la ansiedad. Freud además aportó una visión evolutiva respecto a la formación de la personalidad, al establecer una serie de etapas en el desarrollo sexual. En esas etapas está la etapa oral, la boca en la zona orégana, por excelencia, comprende el primer año de vida. Etapa anal, con su nombre lo indica, es la zona erógena, es el ano. Etapa falical, alrededor de los 4 años, por el complejo del Édipo, obtención del placer de los padres. Etapa de la latencia, entre los 6 y 12 años aproximadamente.
etapa genital, pues pubertad en adelante. Asimismo, el conductismo, quienes fueron los primeros exponentes fue John Weston, Burrus Frederick Schnitter, quienes fueron los primeros en donde las bases del conductismo estarían dadas por el fisiólogo ruso Iván Pavlov, que es reconocido por formular la ley de reflejos condicional, que por un error en la traducción de su obra fue llamado reflejo condicionado, la cual desarrolló entre 1890 y 1900. Después de que su ayudante Ebert Whittier observara que la salvación de todos los perros que utilizaba en los experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios experimentadores, y luego terminó que podría ser resultado de una actividad psicológica. Entre la diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicionado se refiere a un estado, mientras que el término condicional se refiere a una relación que es precisamente el objetivo de su investigación. Asimismo, el conductismo es criticado fuertemente por la obsesión de lograr una psicología más experimental y científica. También por ignorar la conciencia, los sentimientos y los estados de la mente, no les asigna un papel a la personalidad. No da lugar a una libertad, a la voluntad, ni a la intencionalidad. No intenta explicar los procesos cognitivos, la intuición, la información, ni el proceso creativo. Los mayores contribuciones del conductismo a la psicología han sido el uso del método científico para estudiar el comportamiento, la expansión de las miras de la psicología, incluyendo los estudios sobre los animales como forma de aprender más de los humanos. Asimismo, seguidamente el conductismo es el que se relaciona en la conducta del ser humano, y los primeros experimentos del conductismo fue relacionado con los animales para conocer más del ser humano. Seguidamente le dejo el tiempo a la compañera que tiene los siguientes temas. Bueno, yo voy a hablar sobre la Gestalt y su principal exponente fue Max Reinhardt entre 1880 y 1943. La psicología de Gestalt fue fundada por Max, que tenía un punto de vista opuesto al conductismo. Dos jóvenes, Wolfgang y Kurt, formaron parte del movimiento, que era un movimiento porque parte de su energía se centraba en la oposición de la psicología estructuralista. Los psicólogos de Gestalt estudiaron el pensamiento y aprendizaje y la percepción en las unidades enteras, un lugar de dividir una experiencia en partes como se había hecho el estructuralismo. Gran parte de la labor de los psicólogos de la Gestalt se desarrolló en el campo de las percepciones visuales. Sus principales exponentes son psicólogos alemanes. Se fundaron a principios del siglo XX, reconociendo la importancia de la conciencia. Afirmas que el todo no es igual a la suma de sus partes. Asimismo, también impactó en el estudio de la percepción, y la psicología de la Gestalt pone de manifiesto la insuficiencia del elementalismo, reducción de la mente a sus elementos más simples. En el estudio de la percepción rompe, por tanto, con el enfoque asociacionista impuesto por Wundt, al afirmar que las propiedades del conjunto del todo emergen de alguna manera que los elementos que lo componen, sin que se hallen estas propiedades de los elementos aislados. El fenómeno psicológico en sí mismo, un todo Gestalt, que cuando se analiza pueden perder el riesgo de perder su identidad, porque las propiedades de las partes sin más no definen las del todo que resultan. Las leyes de la Gestalt son leyes de agrupación, que dentro de la perspectiva gestáltica
Estas leyes constituyen un intento por identificar las claves más revelantes de la visión de objetos en conjuntos. También tenemos la ley de la similitud, que determina que los objetos similares tienden a ser percibidos como una unidad. La ley de proximidad establece que los objetos contiguos tienden a ser vistos como una unidad. Y la ley de las regiones comunes o del destino común, cuando los objetos se mueven en la misma dirección, los vemos como una unidad. La ley de la buena continuación postula que los objetos se encuentran arreglados en una línea recta o curva, tienden a ser vistos como una unidad. La del cierre establece que cuando una figura tiene una hendidura, nos inclinamos al verla como una figura completa y cerrada. Y la ley de la simplicidad, cuando se observa un patrón que percibe la forma más básica y directa, que es lo que percibe. Es decir, nosotros tenemos una percepción muy diferente según lo que nosotros vemos, dependiendo de cómo están las imágenes y cada una de las formas. También entre las grandes escuelas tenemos el humanismo. Y los principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Entre 1908 a 1970 con Abraham Maslow y entre 1902 hasta 1987 con Carl Rogers. El humanismo es un enfoque que trata de entender la experiencia subjetiva. Los psicólogos humanistas se enfocan en los problemas, el potencial y los ideales del hombre. Carl Rogers y Abraham Maslow y otros humanistas rechazaron la idea freudiana que decía que todos los seres humanos nos dominan fuerzas inconscientes. Ellos afirmaban la idea de que nosotros podemos tomar decisiones voluntarias y que aunque las experiencias nos afectan, también elegir llevar una vida más creativa, significativa y satisfactoria. Entre ellos también, entre los seguidores del humanismo, ayudaban a estimular las necesidades psicológicas. Entre ellas está la pirámide de Abraham Maslow, que encontramos el amor, la autoestima, la afiliación, la autoexpresión, la creatividad y la espiritualidad. Son las necesidades de un ser humano. Según Abraham Maslow, estaba desde las necesidades de la autorrealización y terminaba en las necesidades fisiológicas o básicas. Para los psicólogos humanistas, el hombre es psicológicamente distinto a los animales. Es naturalmente bueno y algo en sí mismo cada hombre, además de la naturaleza específica, como a la de los otros hombres, posee una naturaleza individual, es decir, todos somos únicos, nadie es igual a otro. Toda la humanidad es única e irrepetible. Por ser cada hombre distinto a los demás, como tal debe ser tratado y estudiado. Se debe evitar, por tanto, en lo posible el uso de esquemas o conceptos preestablecidos, a través de los cuales se pueden explicar o interpretar la conducta coincidente de un colectivo, pero en modo alguno la del individuo como ser diferente que recibe y asimila cada experiencia de una manera típica y personal. Es decir, no es la misma experiencia la que tengo yo como la que va a tener otra persona. La aceptación es la parte dolorosa de la existencia, la pelea con el dolor que lleva a la angustia, con lo que se produce la reafirmación de que el dolor es malo. Las estructuras sociales son generadoras de enfermedades. La primera de estas estructuras es la familia. La interiorización de las normas educativas deriva hacia estados de alienación, estar despojado de ti, no ser tú. Es decir, todo tiene un mismo entorno que nosotros tenemos que aceptar, la parte dolorosa que nosotros tenemos y cómo tener una lucha interna con nuestros sentimientos y nuestras mismas experiencias. Para Maslow, la persona progresa al ir superando una serie de necesidades desordenadas jerárquicamente, de mayor a menor importancia biológica y de menor a mayor importancia psicológica. El hombre se realiza cuando actualiza todas sus potencialidades y en última instancia cuando sus necesidades prioritarias llegan a ser las de la autorrealización, contemplación de la belleza, búsqueda de la verdad y encuentro religioso. El hombre es más que una suma de partes, el hombre es la esencia de un contexto humano, el hombre vive de forma consciente, el hombre se halla en una situación de elegir,
el hombre es orientado hacia una meta y estudia el aprendizaje. Su meta común es enfocar qué significa el existir como ser humano, y filósofos humanistas se adhieren a la filosofía europea llamada fenomenología. También tenemos lo del cognitismo y su principal exponente es Jean Piaget, entre 1950 y 1960. El cognitivismo explica el desarrollo del pensamiento humano mediante sus conductas, es decir, estudia todas las conductas de la persona, estudia los diferentes procesos cognitivos, y Jean Piaget planteó las bases de la teoría del cognitivismo, que menciona ciertos pensamientos que el ser humano tenía como formación de los procesos mentales, que particularmente los poseía guardados y luego los pone a prueba. En la década del 60, el auge de la teoría y técnica cibernética con la posibilidad de programar máquinas que procesan información abre el camino para poder analizar el modo de procesar información que tienen los seres humanos. Esto proporciona a los psicólogos una metáfora especialmente apta. La psicología debe dirigirse al estudio de los procesos, estructuras y funciones mentales, ya que la mente da a nuestra conducta su sentido específico humano. El objeto de la psicología es identificar esos procesos y determinar la relación que mantiene entre sí y con la conducta que puede observarse. El ser humano es un procesador activo de la información. La mente se halla constituida por estructuras cognitivas que se caracterizan por ser dinámicas y adaptativas. Su función existe en percibir las sensaciones, interpretarlas y adaptarlas a los conocimientos previos que se poseen. Muy bien, eso fue todo. Espero que se haya entendido algo de todo lo que hablamos. Esas son las grandes escuelas de la psicología y fue un gusto haber podido grabar ese video. Mi nombre es Ángela Velázquez, coordinadora del grupo número 7. También entre las integrantes está nuestra compañera Ana Hernández y nuestra compañera Alejandra Cárdenas. Eso es todo. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana.